Adivina, adivinador. Soy un pájaro gigante y cuando levanto vuelo me transformo en un león y voy rugiendo por el cielo. ¿Qué es? ¿Te acordás de Pipo Pescador? Hoy te voy a contar toda su historia y al final te traigo algunos detalles poco conocidos que te van a encantar. Enrique nació el 29 de abril de 1946 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Es hijo de Ernst August Fischer, un martillero y rematador de hacienda, y de Elba Larrama. Su herencia familiar es una mezcla de alemanes del Volga, procedentes de la colonia Huk, por vía paterna, y raíces italianas y vascas por la materna. Durante su niñez en el litoral, creció en un entorno familiar rodeado de sus hermanos, Cristina, Jorge y Mario, y una gran cantidad de primos. Ya desde los 8 años demostraba una vocación por entretener. Montaba títeres en el garage de su casa, junto a su prima Raquel, para los niños del barrio. Sus primeros pasos en la educación formal los dio en el Jardín de Infantes Villa Malvina, y tras el cierre de la sección para varones, pasó a la Escuela Normal Andrade. Su formación musical fue asombrosamente temprana. A los 9 años ya tocaba el piano en la orquesta infantil Los Bambis, donde debían presentarse con un permiso policial y paterno, debido a que era menor de edad. Durante su adolescencia también formó parte de la agrupación Manhattan Jazz. Enrique completó sus estudios secundarios graduándose como bachiller en el Colegio Nacional de Gualeguaychú. Se mudó a La Plata en 1962, a los 17 años, para estudiar escenografía en la Escuela Superior de Bellas Artes. Para costear sus estudios, comenzó a trabajar en jardines de infantes de vanguardia, como el Globo Rojo, La Ronda y Arco Iris, además de animar fiestas infantiles. Durante esta etapa de formación, su estética se alejó del payaso tradicional para adoptar la figura de un trovador o un juglar moderno. Estaba inspirada tanto en el movimiento hippie y la psicodelia de los años 60, como en las tradiciones de los campesinos de su Entre Ríos natal. Fue en este período donde terminó de configurar sus elementos icónicos. La boina entrerriana, que funcionaba como un disfraz esencial, los chalecos coloridos y su acordeón a piano, bautizado como Cirila. Entre 1968 y 1971 realizó sus primeras actuaciones profesionales en locales como la Cueva de Felipe, el Café Concert La Fusa y el Teatro El Cencerro. En esa época de experimentación, utilizaba instrumentos no convencionales, como cucharas, vasos y botellas de gaseosas, para animar almuerzos infantiles en una cantina llamada La Fabulosa. En 1969 tuvo su debut oficial en la pantalla chica con el ciclo Después de los deberes, por Canal 7. Antes de hacerse famoso a nivel nacional, ya era valorado por especialistas del espectáculo por su labor en Cantinjuegue 69 y Cantincuenta 70. El año 1972 marcó la explosión definitiva del personaje. Todo comenzó con su debut en el Auditorio Río de la Plata, un evento que generó una respuesta deslumbrante del público y le abrió de inmediato las puertas de la televisión masiva. Tras su debut, Fischer trasladó su propuesta a Canal 13, donde su programa insignia, Después de los deberes, alcanzó su etapa de madurez. En este ciclo, Pipo no estaba solo. Lo acompañaba la actriz Amalia Bernabé. También participaban los luchadores de Titanes en el Ring, como El Gitano y Sancho Panza. Durante este mismo año, protagonizó otros 2 hitos televisivos. Uno fue Pipo 72, un ciclo matutino dominical que contaba con la participación masiva de delegaciones escolares. Y el otro fue El Zapato Roto, un programa conducido por la animadora Mona Antolín, donde ocurrió el histórico encuentro con los payasos españoles Gaby, Fofó y Milik. Fue en este contexto que los payasos conocieron y adoptaron el auto de papá, transformándola en un éxito mundial. En 1973, su estética saltó a la pantalla grande con el film Luces de mis zapatos. A mediados de la década de los 70, Pipo continuó innovando en diferentes canales y formatos. En 1975 hizo Piedra Libre, emitido por Canal 9. Este programa se centraba en la participación directa y el juego libre de los niños en el estudio. También lanzó una producción literaria. Publicó su famosa colección de los libros de Pipo Pescador, amarillo, azul, rojo y blanco. Entre 1977 y 1978 regresó a Canal 13 con el programa Te Veo Veo.
consolidando un formato de variedades musicales y pedagógicas. Después, en 1979, hizo El verano de los chicos. En este ciclo compartió la conducción con Las Trillizas de Oro, y fue el espacio donde debutaron también los icónicos muñecos Carozo y Narizota. En 1980, ya en la era color, realizó Pipo en el aire, por la pantalla de ATC. Hacia 1981, Enrique Fischer sintió la necesidad de un cambio radical y decidió alejarse momentáneamente de la ternura de Pipo. Así, nació Super Rocky Rock por Canal 9. Este nuevo personaje era un extraterrestre de estética gótica y un peinado extraño, que se comunicaba exclusivamente a través de la música. Vivía en un entorno oscuro, cultivaba una planta carnívora y tenía un camaleón como mascota, rompiendo totalmente con el hipismo colorido de sus inicios. Pero la recepción del personaje fue mayormente de incomprensión y rechazo institucional. Representó un quiebre drástico con la imagen previa de Pipo Pescador. El público, en general, encontró la propuesta como un programa muy poco entendible. Fue levantado del aire en menos de 6 meses. En 1981, Enrique decidió establecerse en España. Allí era un autor respetado. Se integró a Televisión Española, en el innovador programa La Cometa Blanca. En 1984 regresó a la Argentina y encabezó el ciclo televisivo Pan, Manteca y Mermelada. En 1988 viajó a la Unión Soviética para filmar documentales como narrador en el Circo de Moscú. En este periodo también popularizó masivamente al personaje del Sapo Pepe en el teatro y en la televisión. Aunque el personaje y la canción fueron creados originalmente por Analía García, conocida artísticamente como Candela, Pipo fue el encargado de instalarlo en el imaginario colectivo a través de sus diversas presentaciones. La dinámica entre ambos se describía como una amistad igualitaria, donde el sapo solía cuestionar o jugar con los libros que Pipo presentaba en cámara. Durante los años 90, su carrera tomó un rumbo más literario y de compromiso social, destacándose por su labor en la inclusión de niños con discapacidad. En la década del 2000, Fischer diversificó aún más su actividad. En el 2007 se convirtió en el abanderado de las marchas contra las pasteras en el río Uruguay, componiendo hasta un himno ambientalista que se enseñó en la escuela de su Gualeguaychú natal. En el 2003 volvió al Canal 7 con el ciclo Íntimo Buenas noches y estrenó Teatro Chupete, por el cual recibió el premio María Guerrero. Entre el 2012 y el 2015 presentó el espectáculo Tangos Desaforados en diversos teatros de Buenos Aires. Finalmente, en el 2015, Enrique decidió que era momento de cerrar su ciclo en el país para saldar una deuda de atención con su única hija Carmela. Fischer sintió el deseo de vivir plenamente su etapa de abuelo y crear a sus nietos en un entorno de mayor tranquilidad y seguridad. Hoy, Enrique vive en Eberbach, una pequeña ciudad de unos 15.000 habitantes, ubicada en el bosque de Odenwald, Alemania. Describe su hogar como un nido en el alto de la montaña, desde donde puede ver el pueblo y las águilas volar mientras está en su cama. Valora profundamente la tranquilidad europea. Aunque está rejubilado de los escenarios infantiles, no ha dejado la música. Actualmente toca tangos y milongas junto a su yerno Guillermo, en locales de ciudades como Berlín y Múnich. En marzo del 2024 regresó temporalmente a la Argentina para dar charlas íntimas en el Teatro El Tinglado y el Teatro San Martín, donde repasó su vida frente a un público que le llevó discos y boinas para firmar. Y bueno, para cerrar, lo prometido es deuda. Acá les traigo las perlitas o los datos no tan conocidos de Pipo. Tal vez, no son un secreto de Estado, pero no son tan conocidos. Vamos de a uno. Su apodo no fue elección familiar, sino un vaticinio de Pipo Mogas, un empleado de la oficina de remates de su padre que usaba sombrero a lo malevo. Al nacer Enrique, este hombre sentenció que el bebé se llamaría como él. Aunque compuso unas 300 canciones, Fischer nunca aprendió a leer partituras ni a solfear. Toca el piano y el acordeón por puro oído. Compuso su éxito más grande en la primavera de 1969, en un taxi, mientras iba a animar el cumpleaños de un niño llamado Simón, que estaba enyesado. Buscaba una canción que le permitiera al niño viajar con la imaginación sin tener que moverse. Ahí nació El auto de papá. Fischer denunció que Gaby, Fofo y Miliki popularizaron su canción en España sin nombrarlo nunca como autor. Tras un juicio contra Sadaic, el artista afirmó haber cobrado apenas el 2% de las regalías que le correspondían por su éxito mundial. En 1981 intentó un cambio radical. ¿Se acuerdan que les conté el personaje extraterrestre, gótico, que solo se comunicaba con música? La dictadura militar levantó el programa a los 6 meses, alegando que no le gustaban las mariconadas. Su compañera de vida y madre de su hija es Julia Díaz,
una destacada ilustradora de libros infantiles. Julia no solo fue su pareja, sino también su colaboradora artística, ilustrando obras fundamentales como El Libro Azul y María Caracolito. Es pionero en tratar discapacidades en la literatura infantil, con 3 obras claves: María Caracolito, que habla sobre el síndrome de Down, La campana bajo el agua, hipoacusia, y Casa sin ventanas, que habla sobre el autismo. En su faceta para adultos grabó junto a Lalo Mir la canción La Gomita, un tango que utiliza el humor para concientizar sobre el uso del preservativo y la prevención de peste. Antes de irse de Argentina en el 2015, vendió todas sus pertenencias. Donó su archivo profesional al Instituto Magnasco y entregó su emblemático acordeón Cirila al Museo Anconetani del acordeón en Chacarita. Tras simplificar su estética y abandonar los colores estridentes, la boina fue el único rasgo que conservó. Hoy las guarda para que sus nietos conserven ese símbolo de su historia como un trovador. Enrique cambió el ruido de la calle Corrientes por el silencio del bosque. Pero ojo, él sabe que acá lo seguimos queriendo. Se siente reconocido, se entera de los saludos en cada cumpleaños. Y aunque hoy su vida sea otra, nos confiesa que ese calorcito argentino le sigue acariciando el alma a la distancia. Es sencillamente el merecido descanso de un trovador que ya nos dio todo. Pero acá, en cada casa donde un padre le canta a su hijo sobre un auto que hace pi, 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 Enrique Fischer sigue estando. Él construyó con su acordeón y sus palabras un refugio de fantasías, donde la imaginación es el único motor necesario para volar. Gracias, Pipo, por enseñarnos a pescar sueños. Bueno, y hasta acá es el video. Si les gustó, pueden dejarme un me gusta, no cuesta nada y me ayudan un montón. Y cuéntenme abajo, ¿eran de los que merendaban frente a la tele esperando ver a Pipo? Y otra cosa, si todavía no se suscribieron al canal, suscríbanse. Así no se pierden ninguna de estas historias de vida. Nos vemos en el próximo Eco. Beso. Y quieres aparentar, tu billetera sigue siendo de cuero, pero adentro no hay dinero porque el sueldo no te da. Se te acabó el restaurante y la raqueta, la mucama y la pileta, los palmitos y el jamón. No recordé la buena vida que tenías, achica esas fantasías y acepta la realidad. A vos te gusta equivocarte en el comicio, elegir mal es un vicio que no podés dominar. El loto viaja